Venimos de nuestra sección Apretarse el cinturón con Lucho en la lucha, y Lucho le está haciendo una pregunta a la gente en la calle, que es: ¿considera usted que puede conseguir un trabajo formal con garantías en Colombia? Tarcisio. Bueno, yo creo que hay una serie de dificultades, partiendo de que en los gobiernos anteriores y en este gobierno no hay una política de Estado en relación con la generación de empleo y trabajo, que, como lo dice aquí la consigna, debe ser trabajo decente, o sea, trabajo con estabilidad laboral, con salarios justos, que tenga seguridad social para el trabajador y la familia, y por otro lado que pueda hacer uso del derecho a sindicalizarse. Eso realmente lo han negado estos gobiernos, y el gobierno de Juan Manuel Santos de igual manera no es ninguna garantía para eso. Por eso nosotros creemos que lo que se coloca al orden del día es exigir de manera organizada el movimiento sindical, pero también los que no están organizados en el movimiento sindical, es a organizarse para que con la unidad de la fuerza y la unidad y la fuerza de todos nosotros exigirle al gobierno una política de generación de empleo decente o digno. Quiero arrancar con Manuel. Manuel, ¿por qué se considera que la tercerización es el mal más grande para el trabajador colombiano? Bueno, Diana, un saludo a Fanny, a Carlos y a Tarcisio. Definitivamente la tercerización es el principal problema de los trabajadores colombianos. ¿Qué es la tercerización? Es una política mediante la cual las empresas no contratan directamente a los trabajadores, sino que los contratan a través de un tercero, por eso se llama tercerización. Entonces el trabajador le presta servicios, trabaja para esta empresa, pero es contratado por este tercero. ¿Qué implicaciones tiene esto? Hay 3 derechos muy importantes de los trabajadores para que ellos puedan exigir mejores condiciones laborales y tener condiciones dignas. El principal de esos derechos es el derecho a la sindicalización, a asociarse, a unirse, formar un sindicato. Y se forma un sindicato para tener cierto equilibrio con el patrón. Una vez formado el sindicato viene el segundo derecho muy importante, que es el de la negociación colectiva. Es decir, que no negocien los trabajadores un trabajador con una empresa, porque ahí no hay la relación es de un desequilibrio total. Entonces que negocien de manera conjunta mejores condiciones laborales. Y el tercer derecho es que si los trabajadores no se pueden poner de acuerdo con la empresa, pues tienen el derecho a hacer una huelga. Y esos 3 derechos han sido muy estigmatizados, y sobre todo en este país que tiene una política tan antisindical, pero son derechos que son completamente democráticos y tienen que respetarse en una democracia seria. La tercerización impide que los trabajadores ejerzan esos 3 derechos, porque el trabajador, al ser contratado por un tercero y no directamente por el patrón, primero no puede unirse con todos los trabajadores que trabajan para esa gran empresa. En segundo lugar, pues no le pueden exigir directamente a ese patrón o a esa empresa que les mejore sus condiciones laborales, y tampoco tienen derecho a la huelga. O sea, la tercerización acaba con los derechos fundamentales, elementales de los trabajadores en el país, y por eso es inaceptable que estos gobiernos alcahueteen ese tipo de prácticas que violan los derechos de los trabajadores. Manuel, este es un programa que ven los jóvenes. Hay jóvenes que están apenas saliendo al mundo laboral. ¿Qué le dices tú a un joven que sale sin oportunidades, que le toca meterse donde sea? ¿Qué derechos pierde al ser contratado así? Pierde casi todos los derechos. Yo voy a poner un ejemplo para que los televidentes lo entiendan. En ETV tiene casi que por cada trabajador directo tiene 4 trabajadores tercerizados. Entonces ustedes pueden ver, cuando vean los trabajadores haciendo la instalación o trabajando en la calle, los ven con uniformes y dice grande ETV, y ustedes se le acercan un poquito y dice contratista. Casi todos los trabajadores de ETV están contratados a través de una empresa que se llama Colbatel. Colbatel es una empresa de ETV, pero es una empresa que utiliza ETV para contratar a esos trabajadores tercerizados. Esos trabajadores prácticamente no tienen derechos. Les pagan no con un salario básico, sino les pagan a destajo por el número de instalaciones que hagan en el día. Entonces muchos de ellos terminan trabajando 12 horas, 10 horas para poder completar el número de instalaciones necesarias para tener un salario medianamente bueno. La gran mayoría de esos trabajadores son jóvenes, pero además tienen contratos que
llaman contratos a labor, que son contratos totalmente inestables, por 2 meses, 3 meses. Entonces, un trabajador de esos que quiera, digamos, exigir o que reclame ante la empresa algo, simplemente lo sacan y no puede reclamar. Yo qué le diría a esos jóvenes: que luchen, que se organicen. Es decir, la historia del derecho laboral en Colombia y en el mundo es la historia de las luchas de los trabajadores. Todos los derechos que han conquistado los trabajadores no es porque los gobiernos los hayan dado como un favor, sino porque los han ganado en las luchas. Y hay buenos ejemplos de cómo estas luchas sirven para derrotar la tercerización. Están los ejemplos de los corteros de caña que lograron sindicalizarse en medio de muchas dificultades y ya después de grandes luchas han logrado que se les reconozcan como trabajadores directos y han conquistado importantes derechos. ¿Cómo el gobierno permite que se empiecen a atropellar todas estas leyes para que se vuelva así? Históricamente la unión y la unidad de los trabajadores alrededor de los sindicatos logramos que en Colombia ganara lo que llama el Código Sustantivo del Trabajo como una normatividad que reglamenta la relación entre el capital y el trabajo, entre los empresarios y los trabajadores. Está en el Código Sustantivo del Trabajo. Decimos desde 1991 que está en la presidencia de la República César Gaviria, empieza a implementar lo que es la política del modelo neoliberal, que es una política que atenta contra todos estos derechos de los trabajadores, fundamentalmente con 2 hechos que nosotros en la CUT registramos para la opinión pública. En primer lugar, ese modelo neoliberal tiende a privatizar las empresas rentables y estratégicas del Estado. Elimina esas empresas para darle cabida a las multinacionales y de esa manera acabar con la economía nacional. Y en segundo lugar, flexibilizar las relaciones laborales, que es desconocer esas mismas normas que están en el Código Sustantivo del Trabajo para ponerla al servicio de los dueños del capital, los dueños de la empresa, y realmente explotar y superexplotar la mano de obra muchas veces calificada de los trabajadores y trabajadoras en el país. Antes de seguir con nuestros invitados Carlos y Luz Fanny, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. 8 de cada 10 trabajadores del sector salud están tercerizados. El 53% de las muertes en los hospitales de Colombia podrían haberse evitado si las condiciones laborales del personal fueran adecuadas para brindar un servicio oportuno y de calidad. Seguimos aquí en De Traje y Overol hablando acerca de la tercerización. Bueno, yo tengo un dato acá. En Colombia la informalidad laboral es superior al 60%. Quiere decir que 6 de cada 10 trabajadores no tienen condiciones laborales estables ni condiciones dignas en sus empleos. Hemos escuchado que a través del sindicalismo estamos exigiendo una formalización laboral. Don Carlos, ¿en qué consiste esa formalización laboral? La lucha que nosotros estamos dando es precisamente de que los trabajadores puedan acceder a las empresas matrices, ¿sí? O sea, la empresa multinacional, vamos a hablar del Cerrejón, tiene 4.000 trabajadores directos y tiene 10.000 trabajadores tercerizados. Nosotros estamos organizando los trabajadores tercerizados en organizaciones formadas a las empresas contratistas, pero al final nosotros pensamos que todos esos trabajadores deben de estar directamente contratados por la empresa matriz, por la multinacional, porque ellas fácilmente se lavan las manos diciendo los derechos tienen que garantizárselos es esa empresa, y una empresa pequeña que no le puede garantizar todos los derechos. Entonces esa es la lucha nuestra, la lucha que tenemos que dar precisamente para combatirlo y transformar las cosas. Va a ser una lucha grande, pero estamos decididos a darle. Este es el país al revés, ¿no? Porque si el Estado lo permite, yo también tengo una cifra en donde el Estado, el 57% de los trabajadores del sector público están tercerizados. El 57%. El Estado lo permite. ¿Qué pasa con el sector salud, Luz Fanny? No hay garantía realmente por parte del Estado cuando el Estado, ¿el Estado qué es? Es una figura macro en donde participan miles de personas, pero quienes también hacen las leyes y quienes hacen las leyes a favor realmente de quien tiene el capital actualmente. Tristemente para
nosotros los abogados, Manuel, hay que decirlo abiertamente, las leyes en este país están favoreciendo a los grandes capitales, a las multinacionales y no a los trabajadores. Lo que hoy vemos no solamente a nivel de multinacionales, el propio gobierno contratando a través de outsourcing, a través de OPS, a través de cooperativas, empresas de papel, que inclusive el mismo Ministerio de Trabajo, quien debería ser el garante de nuestros derechos, hoy en día también se enfrenta a una dificultad con sus propios trabajadores porque no les están cumpliendo realmente con los derechos. ¿Sabemos cuántas personas hay tercerizadas en el sector salud? ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo? No tengo cifras exactas, pero sí podría decir que hay un 80% en promedio de personal tercerizado. Entonces, ¿qué salario está quedando a los trabajadores? ¿Qué se enfrenta un joven que sale hoy en día al mundo laboral? A una tristeza, a una realidad colombiana que es paupérrima para los colombianos y pues muy buena para los empresarios, pero los empresarios de este país realmente son muy pocos, no es que estemos atentando contra... Vuelvo a reiterarlo, pero que se enfrenta a que le paguen sueldos de miseria, no tenga nadie quien le responda por sus acreencias, por sus enfermedades, por su integridad, inclusive por si tiene un accidente de trabajo, a que no tiene un jefe, pero sí lo tienen. El tema del contrato sindical. Hay una figura que se llama el contrato sindical. Para mí, el contrato sindical sería maravilloso porque entonces yo digo, si mi sindicato me avala, si yo confío en mi sindicato, voy a firmar este contrato. Pero resulta que me he enterado que esa figura del contrato sindical no es tan buena como la pintan. Explícanos, Carlos. A ver, el engaño está en que, claro, si yo voy a trabajar a través de un sindicato, digo, pues el sindicato va a defender mis derechos y me va a otorgar los derechos que yo tengo. Pero decía yo antes, hay diferentes formas de presentar la tercerización y esa es una. Entonces, si el sindicato hace intermediación laboral con la empresa, le suministra personal a la empresa, para nosotros es negativo esa figura. O sea que no es bueno firmar un contrato sindical. Yo pienso, y desde la perspectiva nuestra, tanto nacional como internacional, el contrato sindical es negativo. Caramba, y hay una discusión que deberíamos hacer un programa sobre eso porque a mí no me queda muy claro. Es mostrarnos una figura con un título que a mí me da confianza y resulta que ahí tiene algo detrás. Yo creo que ahí deberíamos dedicarle un tiempo. Y para cerrar, Manuel, ¿cómo está la tercerización con el gobierno de Santos? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno es un alcahueta y un cómplice de la tercerización. Digamos que ha hecho mucha demagogia con esto y con lo de los tratados de libre comercio y demás, pero necesitamos una ley que prohíba la intermediación laboral y frente a eso pues el gobierno no ha querido hacerlo. El presidente Santos se pone del lado de las grandes multinacionales, sobre todo por esto, Diana y televidentes, Santos es un neoliberal y en el neoliberalismo se necesita mano de obra barata. El neoliberalismo señala, vamos a traer capital extranjero y los inversionistas extranjeros nos van a salvar y todo. Y lo que pasa es que bajo esa filosofía los países pobres compiten entre sí a ver quién paga peor para que los grandes inversionistas vengan al país. Entonces no puede haber neoliberalismo sin mano de obra barata, sin deteriorar los derechos de los trabajadores, cosa que es muy grave y por eso el llamado no solamente es a luchar contra la tercerización, sino también contra todo este modelo neoliberal. Y para cerrar con ustedes dos, ¿qué le dirían a los jóvenes que nos están viendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese modelo neoliberal es lesivo para los trabajadores, para el pueblo. Entonces tenemos que cambiar ese modelo y para eso los trabajadores tenemos que ser gobierno y ser poder. Yo pienso que para acabar con toda esta tercerización que es tan mala, lo primero que debemos de tener es conciencia de clase. ¿Y qué es la conciencia de clase? Trabajadores. Somos trabajadores y estamos dejándonos ganar la batalla de algunos emporios. Organicémonos. Fue un excelente programa. Todos los que nos están viendo, De Traje y Overol es un espacio que está reconociendo la importancia de la organización, de la unión y de el derecho constitucional y el derecho que tenemos a sindicalizarnos y a exigir nuestros derechos. Esto fue De Traje y Overol. Recuerden, la pregunta de la semana la pueden contestar en nuestras redes. ¿Usted considera que en Colombia se puede conseguir un trabajo formal con garantías? Escríbanos a @De Traje y Overol en Twitter, a nuestro Facebook De Traje y Overol y a nuestro correo detrajeyoverol@gmail.com. Yo soy Diana Ángel y esta fue una emisión más de Traje y Overol. Nos vemos en 8 días. Gracias.